Hechos 22 del 7 al 10. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta hora. Que esta palabra impacte nuestro corazón, de manera que nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad, en medio de aflicción y dificultad, hagamos como el apóstol Pablo y compartamos el testimonio de la gran obra que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando llegamos a este capítulo y puedo compartir con ustedes el testimonio de salvación de Pablo, no podemos poner a un lado, no podemos menospreciar las circunstancias en las que Pablo se encontraba. Porque eso es muy importante a la hora de ponerlo en perspectiva para nosotros. Recuerden que la vez anterior, en el capítulo 21, Pablo había dicho que iba a Jerusalén. Y las escrituras nos dicen en Hechos 21:4 que el Espíritu Santo, a través de los discípulos en Tiro, le dijo a Pablo, a través de ellos, que no subiera a Jerusalén. Y algunos dicen: bueno, Pablo ahí debió devolverse, pero había algo en particular que el Espíritu había dicho a Pablo, y puede que él dijera eso a sus amigos, y ellos vieran en él su resolución, no de no oír el consejo de ellos, sino de seguir la voluntad de Dios para su vida. Y eso es muy personal. Luego, en Hechos 21, versículo 11, aparece un profeta que llega a la reunión donde están y toma el cinto de Pablo y se ata las manos y los pies y dice: esto se lo van a hacer al que va a Jerusalén, al dueño de esto. Y ahí Pablo, aún así no cambia, confirma que va, aún sea, a sufrir. Los hermanos con lágrimas, dice Hechos 21, 12 y 13, sus amigos y los que estaban ahí, con lágrimas le dijeron: no vayas a Jerusalén, vas a sufrir. Y Pablo dio una respuesta impresionante. Él estaba dispuesto no solo a sufrir, sino a morir por la causa de Cristo. Cuando llegamos a Hechos 22, las profecías obviamente se cumplieron, y lo que el Espíritu Santo había dicho se estaba cumpliendo. Nosotros leemos en los versículos del 27 en adelante: allí, cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla contra el templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Todo eso era mentira. Pero toda la ciudad fue estremecida, dice el versículo 30, por esas acusaciones, y se desencadenó un gran disturbio en la ciudad. Agarraron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, dice la Biblia, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados oficiales, corrió a la multitud, y cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. O sea que literalmente una turba lo estaba golpeando. Fue arrestado por el comandante y fue puesto en cadenas, como Ágabo había dicho. Le preguntó a la multitud: ¿qué es lo que este hombre ha hecho? ¿Qué es lo que pasa? Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Y como no se pudo establecer la verdad en el alboroto y confusión, se llevaron a Pablo a la fortaleza. Pero cuando llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que, entre ellos, levantar a Pablo y pasarlo cargado entre sus brazos para que la gente no lo matara. Y la multitud gritaba: mátenlo, mátenlo. Hechos 22, 22. Entonces dice que la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra:
Y todos comenzaron a gritar, llévenselo. Y esto es al final todavía, después que él da su testimonio. O sea, estas personas no querían conocer la verdad. Y hermanos, y en esta vida hay personas que no les importa la verdad. Ellos lo que quieren llevar a cabo es su deseo. Son personas con quienes usted trata de razonar y ellos no quieren razonar. Esta multitud era así. Era como para que Pablo dijera, oigan, se lo voy a decir en dominicano. Bien, ustedes son del diablo, que se lo lleve el diablo. Sí, ya. Yo no voy a seguir bregando con ustedes. ¿Me quieren matar? Bueno, pues los dejo tranquilos. ¿No me quieren oír? Los dejo tranquilos. Hay otro lugar donde yo vaya. Y usted y yo sabemos que hay personas que son así. Y nuestra tendencia es esa. Recuerdo una persona que fue una mujer cargada a hablar con el pastor. El pastor no soy yo. Entonces le dijo, pastor, mire la situación que tengo con mi esposo. Y mire cómo me está haciendo. Y mire aquel, y yo le hablo, y él no quiere saber, y yo quiero orar, y yo quiero leer la escritura, y él no quiere oír. Y él dijo, déjalo que se lo lleve el diablo. Y esa mujer quedó impresionada. ¿Usted sabe lo que es eso? Bueno, pues Pablo estaba en esa multitud. Pablo estaba en esa condición. Sin embargo, quiero llamar la atención a cómo él vio la situación. Y hermanos, guarden una cosa en su mente a partir de ahora. Las situaciones extremas en donde somos puestos en ridículo, en donde somos perseguidos, en donde somos señalados, en donde nuestra vida está en peligro o estamos en sufrimiento, son idóneas para contar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Cuando usted lo señalan y usted se ve mal o usted cayó mal, es buena la oportunidad porque están mirándolo, no para hablar de usted, no para maldecirlos a ellos, ni siquiera para encomendarles al justo juicio de Dios, sino para contar del Dios en quien usted tiene su confianza. Por eso dice aquí que cuando estaban por llevarlo adentro, versículo 37, Pablo le dijo al comandante, esto es capítulo 21 anterior, no ha llegado al de hoy todavía, ¿puedo hablar con usted? Y él le dijo, ¿tú hablas griego? Sorprendido, dice la Biblia. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, dijo Pablo. O sea que le estaban dando golpe y condenándolo por una cosa que él ni sabía lo que era. Yo soy judío, dice Pablo, ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permíteme hablar con esta gente. Hermanos, Pablo no fue como un gobernante impío que cuando habló a la gente sencillamente le dijo lo que bien pudo haber dicho. Dios ha dicho que lo que el hombre siembre, eso segará. Ok, miren lo que me están haciendo, yo soy inocente. A partir de ahora sacudo el polvo de mis pies y la sangre de ustedes cae sobre ustedes. No. Oigan qué hizo. Versículo 1 del capítulo 22. Hermanos y estimados padres. Mire, desde ese momento usted tiene que saber que sobre ese hombre hay una unción especial de la gracia de Dios. Y yo les aseguro que la gracia de Dios nunca es dada fuera de tiempo. En su momento, los hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios, que conocen a Cristo, hablarán como conviene para la gloria de Dios. Dios les concede controlar la lengua. Y si no la controlan al principio, se arrepienten y la controlan al final. Y dice la Biblia que cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Dios le concedió toda audiencia. Y en ese silencio, imagínense la multitud voceando, mátenlo, y el otro odiando y el otro empujando. Y él habló, un silencio total. Ahí él dio su testimonio, es lo que vamos a ver hoy aquí. En primer lugar, un pasado humillante. Cuando Pablo tuvo la oportunidad de hablar, me fascina que él no se puso en un lugar heroico, a pesar de que había ido al tercer cielo, no, con un pasado humillante. Luego Pablo habla de una persona que él encuentra y finalmente un propósito nuevo en su vida. Y eso vamos a ver ahora en su testimonio. Permítame ir otra vez a Hechos 22, 7 al 10. Dice aquí lo primero que encontramos en el texto: caí al suelo. Oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y ahí sigue el texto, pero vamos a mirar un poquito. Caí al suelo. ¿Alguna vez ustedes, levante la mano en toda confianza, quién aquí se ha caído delante de una multitud? Pues yo le voy a hacer un cuento mío, pero ya ustedes saben que se queda aquí. El día de la graduación en la escuela, por alguna buena razón la directora dijo: no quiero que metan a García en el acto. Pero ya yo había ensayado una canción con una muchacha y no se podía quitar del acto. Por lo tanto, García estaba en el acto. Me advirtieron, me advirtieron. Me dice: mira, la directora y todo el mundo está ahí, tú tienes que hacer las cosas. Y no hay problema. Efectivamente, hermanos, salí por el lado del escenario, lleno estaba el Palacio de Bellas Artes. Toqué mi canción, pero lo más recatado y tranquilo. A la salida, en vez de coger por aquí, me metí por aquí, pasar más rápido, y me llevé los cables de la bocina. En público caí con todo y guitarra. Ya el acto se dañó y no hubo más micrófono. Ahora imagínense la vergüenza, ¿verdad? O sea, yo sé lo que es, lo humillante que es caerse delante de la gente. Pues aquí Pablo nos cuenta de un momento humillante de su vida cuando él cayó al suelo. Un hombre de su estatura, un hombre con su autoridad, cayó al suelo. Y es interesante otra vez que Pablo, a la hora de hablar de su testimonio, lo presenta no solamente con la verdad, sino otra vez poniéndose él en el lugar que él merece. Hechos capítulo 9 es donde hallamos la conversión, el testimonio, el hecho, el momento. Y el versículo 9 dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas de cada palabra y estaba ansioso por matar a los perseguidores del Señor. Pablo cayó en el suelo cuando él iba en esta misión, amenazando en cada palabra. Era una amenaza, y ansioso por matar a los cristianos. En ese momento, cuando él va amenazando, cuando él va ansioso por matar, es que él se cae al suelo. Su intención, dice Hechos 9:2, era llevar hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión es cuando el Señor se le aparece. Y Pablo venía ya, hermanos, con una carrera de ser celoso, pero al mismo tiempo celoso equivocado. Era un hombre que respiraba, o sea, de él salían amenazas contra los cristianos. Pablo tenía tanto odio por los cristianos que dice la Biblia en Hechos 7:58 que estaban apedreando a Esteban ahí bajo la autoridad de Pablo, y Pablo estaba dando el permiso. O sea, no tenía compasión. Y Esteban lo único que hizo fue bendecir, predicar a Dios de una manera maravillosa. Y luego Hechos 9:1 y 2, Pablo aparece profiriendo amenazas. ¿Cuál era el plan de Pablo? La intención de él: perseguir cuanto más cristianos mejor y llevarlos de regreso a Jerusalén. El plan de él fue frustrado. Su mente fue trastornada. Él fue humillado. Hermanos, si es bueno decir como David: bueno me es haber sido humillado, porque ahora guardo tu palabra. Pablo quería llevar atado a los cristianos, y quien terminó atado por ser cristiano era el mismo Pablo. Él quedó ciego durante 3 días y Dios le estaba diciendo: tú eres un ciego, a pesar de que tú crees que ves, como aquella iglesia en Apocalipsis. Y hay personas aquí que pueden ser ciegos espiritualmente, totalmente ciegos, y no ven a Dios, no ven la gracia de Dios, no ven la bondad de Dios, no ven la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Y Pablo cayó en un estado depresivo en ese impacto que duró 3 días sin comer ni beber. Oigan cómo lo pone un siervo de Dios, Matthew Henry. Pablo relata la historia de sus primeros años de vida de manera muy particular. Señala que su conversión fue totalmente obra de Dios. Oigan esto: obra de Dios. Una simple relación de los tratos del Señor con nosotros, al llevarnos desde la oposición a profesar y promover su evangelio. En conclusión, Pablo no se paró a decir: yo me convertí porque un día yo me cansé de los caminos de este mundo y la verdad la vida era tan dura. No, yo no estaba en eso.
Yo era enemigo de este camino. Fue Dios el que salió a mi encuentro y me humilló y me quebrantó y me tiró al suelo. Hermanos, es una buena manera de comenzar. Nadie puede decir, yo vine a los pies de Cristo porque realmente entendí. Usted no entendió nada. Usted era un muerto espiritualmente. La Biblia dice, nadie puede venir a Él si no fuere traído, dice Jesús. Nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. Y dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Si Dios no hubiera intervenido en la vida suya y le hubiera frustrado su camino, usted hoy estaría en cualquier lugar de este mundo haciendo cualquier cosa menos adorando a Dios. Otro comentarista dice, porque cuando él cayó, todos vieron una luz, pero solo Pablo quedó ciego y fue contristado. Y oiga ahora, la salvación es individual. Es de notar que aunque los asistentes vieron la luz, no estaban cegados como Pablo. De lo que puede inferirse que vio con sus ojos corporales la virilidad glorificada de Jesús, como se nos dice que un día cuando regrese como juez todo ojo le verá. En otras palabras, él tuvo aquí un momento particular de humillación donde se encontró de frente contra aquel a quien él perseguía. En conclusión, Dios lo venció. Dios lo aplastó. Dios le quitó su orgullo. Y es la forma de Dios trabajar, dice Proverbios 15:33. El temor del Señor es la instrucción, para la sabiduría el principio. Mateo 23:12, escuche, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Filipenses 2 del 5 al 11 describe cómo Jesús mismo se humilló, y Santiago dice, humíllense bajo la mano del Señor para que Él les exalte. Y eso mismo dice 1 Pedro 5:6. En otras palabras, entiendan aquí, la manera de Dios obrar es esta. Antes de Él salvar, condena. Antes de Él perdonar, convence de pecado. Antes de dar vida, Él mata. Y si tú no has pasado por ahí, probablemente no conoces la vida. Probablemente aún no conoces a Cristo. No estoy diciendo que todas las conversiones son dramáticas. Pablo vivió esto, pero Timoteo oyó las Escrituras desde su niñez. Pero tiene que haber claridad de un sentido de humildad y de que no merezco la salvación. O sea, usted no podrá llegar nunca al cielo y decir, este me lo gané yo. Oye, porque yo hice todo mi oficio en la casa, yo siempre fregué, yo siempre, no me quejé nunca. Además de eso, yo pagué todas mis cuentas, no le debo a nadie. Olvídese de eso. Nuestras mejores obras, dice la Biblia, oiga bien, por favor escuche, nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia, y la palabra es un trapo menstruoso delante de Dios, porque Él es 3 veces santo y nosotros somos pecadores. Por más bien que usted lo haga, óigame bien, lo daña o a la entrada o a la salida. Tocó bien la guitarra, pero en la salida tropezó y dañó el equipo de sonido. Lo primero que encontramos aquí es un hombre que confiesa que no es digno de la salvación. De hecho, cuando él habla de ser un apóstol, él dice, a mí como un abortivo se me presentó el Señor. Y Pablo reconocía que él no merecía la gracia de Dios. De hecho, él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y he hecho lo que he hecho. Y nosotros debemos decir lo mismo. Óigame, si Dios lo dejara a usted, a su mente y a su deseo, ¿quién sabe lo que usted fuera? ¿Qué ha visto cuando usted siente esos deseos contra una persona que usted lo mira así y si tuviera los ojos de Superman lo fumigara? No. Bueno, eso habla, Dios no le dio esa capacidad por eso. Por eso no se la dio. Oh, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero aquí encontramos no solo un hombre humillado, sino también una persona encontrada. La salvación, oiga bien, es un proceso en donde Dios nos humilla, pero ahora mire, donde hay un encuentro personal con Jesús. Personal. Dice el texto que tenemos delante, Hechos 27, del 7 al 10. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté, y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En otras palabras, la salvación es un encuentro con una persona. En el texto que tenemos delante, el versículo 6 dice, cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, hubo una luz que brilló todavía aún más, al grado tal que lo cegó. Pablo, en su tradición judía, él sabía lo que era
Shekinah, la gloria de Dios que se presentaba, esa gloria que dejó el rostro de Moisés brillando. Y eso fue lo que él se encontró ahí. Y cuando él encontró eso, fue un impacto. Acuérdense que está en el suelo, porque aquí Dios le salió al encuentro. Óigame, él no andaba buscando a Jesús. Jesús vino a encontrarse con él. Usted no andaba buscando a Jesús. Él se encontró con usted. Él le tocó, él le convenció, él lo salvó y él lo llevará al cielo. La gloria solamente es de él. Así es, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Noten esto. Me llama mucho la atención, de verdad, como aquí hay un paralelo impresionante entre Esteban y Pablo. Y yo no sé qué tanto Esteban impresionó a Pablo. Usted se ha dado cuenta que hay escenas de la vida como que nos marcan, que lo dejan a usted como wow. Ok, mire qué pasó. Pablo está consintiendo con la muerte de Esteban. Y dice el texto que cuando Esteban comenzó a hablar, oigan cómo le dijo a la multitud: hermanos y padres. Aquí cuando Pablo comenzó a hablar, ¿cómo le dijo? Hermanos y estimados padres. Tal parece que ese martillo de Esteban impactó a Pablo. Pero hay otra cosa. Dice el texto que también Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie, vio esa gloria. Y en este momento nosotros nos encontramos aquí con que Pablo también ve esa gloria y ve esa misma persona. En otras palabras, él probablemente se quedó con aquello de Esteban, como los hermanos de José se quedaron con la conciencia que les acusaba por lo que habían hecho contra él. Y al ver esta luz, inmediatamente dijo: aquí hay algo que no anda bien, esto es cosa de Dios. Y por eso le habló así al Señor directamente. He aquí, mis queridos hermanos, que él le dice a esa luz o a esa voz: ¿quién eres, Señor? Ya él sabía que él estaba en un encuentro personal con alguien. Y más aún es como si dijera: ¿qué he hecho contra ti? Era algo personal. Y mire, su pecado, escuche, su pecado no es algo impersonal, no es su vida, es un problema que usted tiene con Dios y tiene que resolver con Dios. Les voy a dar un ejemplo muy triste. Es como las mujeres que dicen, o las jóvenes que dicen: mira, si yo salí embarazada, yo puedo hacerme un aborto, porque esa es mi vida, mi vientre. Usted se equivocó. Usted tenía que pensar eso antes de. Es como el suicida: esta es mi vida. No es verdad, la vida suya está conectada con todo el que le rodea. Usted no siembra el maíz para comerse su maíz que usted sembró en su patio. Usted lo compra en un sitio. Y su familia está pendiente de usted, y su mamá y sus hermanos. Eso es un acto del diablo egocéntrico, triste, desgraciado, pero entienda, su vida está conectada a otras personas. Y en este caso, la vida de Pablo, en ese momento se encontró con una persona que dijo: tú me persigues a mí cuando persigues a mi iglesia. Fue un encuentro personal transformador con una persona. Mire, cuando usted viene a la fe cristiana, no viene a encontrarse con una doctrina. Sí hay doctrina, pero es más que una doctrina. Cuando usted viene a la fe cristiana, usted no viene a encontrarse con un grupo de personas muy nice, agradables, que hablan inglés, español, como usted le dé la gana, y que le dan comida al final. No es más de ahí. Usted viene a encontrarse con una persona, la persona del Señor Jesucristo, y comienza a tener con Él una relación personal donde usted le habla, Él le acompaña, Él le satisface y Él le da esperanza plena de salvación. La Biblia está llena de esos ejemplos. Zaqueo específicamente se encontró con una persona y fue transformado. María Magdalena fue acusada por violar la ley, y cuando vino, no solamente se encontró con la gracia, sino con una persona que la perdonó. La mujer en el pozo fue allí y el Señor estaba allí esperándola, y ella se encontró con una persona, con el Salvador Jesús de manera particular. Pedro se encontró con una persona, y aquí Saulo se encuentra con una persona. Y si tú y yo vamos a ser salvos, tenemos que encontrarnos con esa persona. Y no solo encontrarnos, sino entender que se crea una unión entre Cristo y mi persona, al grado tal
de que cuando Él fue crucificado en la cruz es como si hubiese sido yo mismo. Él murió en mi lugar, Él sufrió mi castigo y al resucitar Él es mi esperanza de vida eterna y salvación. Es una unión personal. Esta mañana pasó algo aquí interesante en el ensayo. Yo no voy a decir quiénes fueron. Una pareja de esposos. Se me zafó porque ustedes son los únicos. Pero mire qué pasó. Cuando yo le decía a la hermana aquí, tú vas a leer esto, su esposo atrás dijo, se pone nerviosa. Ella no volvió la cara para atrás, pero ella sabía todo lo que le había dicho y cómo lo había dicho. Es verdad. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una unión, como dice Dios, una sola carne. Y por eso es que el esposo y la esposa se entienden tanto. Y por eso a veces ni siquiera se dejan hablar, porque ya el otro sabe con lo que va a hablar. Nuestra unión con Cristo es así. Y llega un momento en que, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Pienso influenciado por su palabra, por su espíritu, y andamos juntos. Y esa es la misma gracia que le concedió aquí a hablarle a estos hombres como padres y hermanos, como Jesús desde la cruz pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora quiero hacer una nota. El encuentro con Jesús, por favor, óigame bien hasta el final, antes de crucificarme. El encuentro con Jesús necesariamente nos salva. De hecho, conocer intelectualmente a Jesús, por eso una persona no tiene salvación. El joven rico se encontró con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo y se alejó y lo abandonó. Los escribas y fariseos conocían a Jesús, de hecho lo perseguían. Sin embargo, tenían un demonio. Muchas personas se encontraron con Jesús, pero lo abandonaron. Y para colmos, Judas Iscariote vivió con él 3 años y finalmente era diablo y fue condenado. O sea, si usted me dice, ¿sabe que yo conozco de Jesús? Y todavía me habla de Jesús, me cita las escrituras, usted no me ha dicho nada, eso es bueno. Pero oigan de lo que yo estoy hablando. Un encuentro salvífico y transformador con Jesús, de tal manera que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una relación personal, óigame ahora, al punto tal de que llega un momento en que yo me parezco a Él. Y eso es lo bueno que tienen todos los cristianos. Donde quiera que usted llega, se parecen todos a aquel que le dio su espíritu. Usted no ha visto cómo la familia se parece físicamente y a veces en su forma de ser. Bueno, pues eso pasa con la relación con Cristo. Llega un momento en que la relación es tan estrecha y de tanto tiempo que nos parecemos a Él. De eso estamos hablando aquí cuando hablo de un encuentro personal. Y finalmente un propósito nuevo, y con esto voy a mi recta final. Caí al suelo, dice el texto, y una voz que me decía, oí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. La voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Y yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y ahí está. ¿Qué debo hacer, Señor? Y eso inmediatamente nos debe hacer pensar. En ese momento Pablo sabía que su vida pasada, su agenda y sus planes quedaban relegados a un segundo, tercer y quién sabe cuál plano. Ahora la agenda es ¿qué quieres tú que yo haga? Y ese es el espíritu de aquellos que han sido salvados. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero ser obediente. Hermanos, no hay una contradicción de verdad más triste, una contradicción que incluso es un acto de soberbia, cuando una persona dice que es cristiano pero vive como le da la gana, menosprecia la voz de Dios, no obedece a Cristo. Y miren, yo les digo, hermanos, esto es un asunto serio, más de lo que uno se imagina. En aquel día, dice Jesús,
apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Señor, pero en tu nombre hicimos, en tu nombre sanamos, predicamos. Nunca yo los conocí, hacedores de maldad. Hermanos, la iglesia ha estado visitada siempre por personas que dicen ser lo que no son, porque no dan frutos dignos de arrepentimiento y viven una vida de espaldas a la palabra de Dios. Chismosos, porque dicen lo que saben que está mal, pero le buscan una excusa. Y cuando hablan mal a otro y maldicen, dicen, no, pero tú me llevaste a eso. Celosos, engañadores, hipócritas, hacedores de maldad. Hermanos, y yo sé que los vicios y las adicciones son duras, pero nosotros tenemos que clamar para que el Espíritu de Jesucristo venga sobre nosotros y nos capacite para poder obedecer como lo hizo Ananías. Ananías estaba en su casa y el Espíritu de Dios vino sobre él y le habló y le dijo, mira, vete a la calle tal, ahí hay un hombre a quien yo he cogido, ve y habla. ¿Cómo? Señor, pero tú no has oído quién es ese hombre, Saulo. Es un azote. El Señor dijo, ve, porque él me es escogido. Y ahí fue Ananías en obediencia, aunque él dudaba de quién era Pablo. Y gracias a Dios, Ananías fue testigo de que Dios lo había transformado. Y mire, si usted no ha visto un cambio en su vida, cuestione si usted ha tenido un encuentro salvador, transformador con Jesucristo, porque Él cambia y nos da una nueva perspectiva. Eso no significa que usted jamás vuelve a pecar. Ay, eso quisiera yo. Jamás volver a esos caminos, pero vamos a caer. Pero ¿cómo se sabe que es de Cristo? Hay un arrepentimiento, un dolor, y quiero perseverar, y aquí estoy otra vez. Ese cambio tiene que verse. El enemigo de Cristo se convirtió en un amigo de Cristo, un instrumento de Cristo. Hermanos, la historia de la salvación comienza en Dios y termina en Dios para la gloria de Dios. Vamos a algunas palabras de aplicación. Te pregunto, escúchame. ¿Ha sido tu vida transformada por un encuentro personal salvífico con Jesús? Puede que tú digas, claro que sí, pastor, y te sientas a un pie de la gloria. Pregúntale a tu esposa o a tu esposo. ¿Sí es la verdad? Pregúntale a las personas que te conozcan, ¿tú has visto un cambio en mi corazón, en mi vida? Escuchen algo. Ya como yo tengo confianza, yo le puedo decir a usted cualquier cosa aquí. Yo crecí dentro de la iglesia y yo hablaba como cristiano, me vestía como cristiano, hacía lo que hacían los cristianos, pero junto con eso hacía otras cosas. Un día, ya siendo pastor, vino la palabra de Dios con poder sobre mi corazón y en ese momento se me abrió el suelo y me vi condenado en el infierno. 5 años ya tenía en el ministerio y el Señor me recordó mis pecados. Ahí me puse a llorar. Y como estaba cerca de mamá, fui donde mamá y dije, mamá, yo creo que ahora yo llamé a mi esposa. Y estuvo de acuerdo. Le pregunté a mi mamá y mamá me dijo, sí, yo veía cosas en ti que yo no entendía. Y mi mamá no era teóloga. Hasta que me paré delante de la iglesia y mi hermano dijo, no, pastor, yo lo conozco usted hace 10 años, usted es cristiano. Digo, no, yo soy el que sí. Y vine ante la iglesia, yo era pastor y dije, hermano, yo creo que yo tengo que bautizarme ahora. Y ahí fui bautizado otra vez. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira, lo importante no es que la gente piense que tú eres de Cristo. No, es que si tú eres de Cristo de verdad, eso es lo importante. Sé honesto delante de Dios. Sé honesta delante de Dios. ¿Ha habido un cambio en tu vida donde tú puedas decir antes y después? O donde tú puedas decir cómo aborreces el pecado, cómo te humillas y sabes que sin la gracia de Dios no vas a poder. Moisés fue transformado. Rahab es conocida, oiga el apellido, la ramera, si quiere la prostituta, y fue cambiada en una mujer de fe. Y en la genealogía de Jesús aparece ella. Gloria a Dios que cambia grandes pecadores en grandes santos. David también vivió eso. Cayó en pecado, pero miren, vivió para lamentarlo.
María Magdalena, poseída por demonios. A mí no me hubiera gustado vivir al lado de esa mujer como vecina. ¿Usted se imagina? El Señor la transformó y la convirtió en una sierva, testigo de la resurrección y el primer misionero de la resurrección. Zaqueo fue transformado y se vio, tomó de su riqueza y lo dio a los pobres. La samaritana, también una mujer de una vida alegre, fue transformada. Háblame de ti, ¿has sido tú transformado por el poder de Dios? Pudieras tú decir, antes mi encuentro con Jesús y ahora. Esa es nuestra relación y esa es la salvación, una relación personal con Jesucristo. Ahora bien, quiero darte una nota más. Mira, por favor, fíjate que yo no te he hablado de algo espectacular y grande. A nosotros nos encantan hacer historias impactantes. Venir y decir cosas que la gente se quede con la boca abierta y nosotros retirarnos ahí como el héroe de la sala. Puede que tu conversión no tenga una historia impactante. Si no puedas decir solamente, mira, yo veo estas cosas en mi vida, pero el Señor, me encontré con Él y ahora veo estas cosas en mi vida. Y eso es suficiente. No sabemos nada de Ananías. ¿Cómo era su vida antes y después? No sabemos, pero sí sabemos una cosa. Él fue obediente a Dios y fue y le habló a Pablo. Y en que, aunque Ananías no escribió ni un solo libro, ese hombre a quien él le habló, Dios lo convirtió en un gran instrumento y autor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Tú no sabes a quién te va a mandar Dios a hablarle en el nombre de Jesucristo y qué Dios puede hacer con la vida de esa persona. Entonces tomemos ánimo con el ejemplo de Ananías y dejemos que Dios nos ayude a compartir nuestro testimonio de tal manera que Él lo use para cambiar a otros. El 2 de abril de 1877, en Allen County, en Kentucky, un hombre de quien nunca antes yo había oído hablar, llamado Mordecai Ham, H-A-M, Mordecai Ham, estaba predicando. Este hombre nació el 2 de abril de 77, pero estaba predicando, y esa noche en particular, el 1 de noviembre de 1934, a esa reunión llegó un joven de 16 años protestando por estar ahí, amargado por estar ahí. Pero ahí estaba. El pastor Mordecai predicó llamando al arrepentimiento de los pecados. Y ese joven esa noche se fue a su casa cargado por haber oído esa predicación, llamándolo a arrepentirse de sus pecados, como yo te he llamado hoy a arrepentirte de tus pecados. Y decidió volver al otro día, cuando la campaña evangelística seguía. Volvió al otro día. Y ese día rindió su corazón a Jesucristo. Y ahí comenzó su nueva vida, Billy Graham, uno de los predicadores más brillantes de esta nación. No escatimes ningún esfuerzo para compartir lo que Dios ha hecho contigo. Comparte tu fe con otros. Cuenta lo que Dios ha hecho, aunque sea en un ambiente hostil. Pastor, yo vivo rodeado de enemigos. Bueno, eso es bueno para eso. Mi trabajo me persiguen. Perfecto. Mi familia no quiere saber de mí. Nada mejor. Que el Señor te conceda en su gracia en el momento difícil, como Pablo, contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo.